Hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y video podcasting del Grupo Sociedad y Estado, asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericanos que participan en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, de doble dependencia con el CONICET y nuestra casa, la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Max Banaguer Duarte, y en la producción de manera remota, Francisco Colona y Juan Oliva Pipia, los tres estudiantes de nuestra universidad. Con nosotros nuevamente Diana Duarte, directora del Grupo Sociedad y Estado y productora ejecutiva de la web Aporte de la Historia. Acompañándola, yo que como indica el Zócalo, trabajo donde el Zócalo muestra. No aclaro más. Bueno. Hoy es 19 de junio del 2020, cumplimos 14 podcasts y video podcasting. Y ya saben, nos pueden escuchar en Spotify, salimos hoy mismo. Y si nos quieren con imágenes, estamos en el canal de YouTube de Aportes de la Historia este miércoles 24. Parroquiales. Bien. Parroquiales. Tu hinchada de admiradoras coinciden en una cuestión. Los mails los recibí yo y los tuve que leer yo. No quieren que te interrumpa. Bueno. O la más dramática para mí es que estoy de más. Bueno, los que escriben se fueron. No sé. Se fueron a banquina. Yo sé, para mí que estos son los productores remotos que tienen varias cuentas de mail y escriben. Exacto. Pero no sé, pero es una sospecha que no tengo prueba. Bueno. Lo cierto que acá hay un guión en el cual nosotros hacemos una intro que busca básicamente cómo comentar cómo yo traté este tema o lo trataba en un pasado cada vez más presente estos temas en el Colegio Nacional Dr. Arturo Illia. Y la experiencia como alumno de la promoción 83 cuando en el 85 cursaban la materia Historia de América Colonial con nuestro maestro Carlos Mayo. Hoy Diana nos va a hablar sobre las plantaciones en Brasil a partir de la obra de Stuart B. Schwartz. Muy bien. Yo no lo puedo nombrar así, pero bueno. Comienzo con la intro entonces, Diana. En el anterior podcast y video podcasting trataste el tema de la hacienda en México a través del maestro Enrique Florescano y nombraste su tesis Precios del maíz y crisis agrícola en México 1708-1810. Acá está. Claro, se dudaba, porque uno me dice, ¿usted tiene la fotocopia o el PDF? No. Me escriben. No, tenemos la primera edición. Acá está la primera edición, la estamos mostrando acá. Corre para allá más el dedito. Esta es la primera edición de su tesis doctoral del 69. Esto es un poco también para mandarnos la parte. Bueno, nosotros teníamos un práctico que era la lectura de los puntos tratados por el autor en el movimiento cíclico, efectos económicos y sociales de las crisis agrícolas. ¿Sí? Pero además teníamos que leer los artículos compilados por don Enrique Florescano en la editorial Siglo XXI sobre el simposio de Roma del 75 organizado por Claxo, que se llama Haciendas, Latifundios y Plantaciones en América Latina, que también tenemos su primera edición, que acá está. Ya la puse porque sospechan que o los tengo fotocopiados en PDF. Bien. Quiero hacer una aclaración sobre esto. En Aporte de la Historia no se publican PDFs, no. Por una cuestión, no solo de derecho de autor. Diana dice derecho de autor, es verdad. Pero por respeto a los colegas que trabajan. Solo hemos hecho nosotros citas de autor cuando las traducimos para que estén en el aula. Porque que nada referenciadas. Exactamente, como hacen en distintos manuales o en distintas obras académicas. ¿Sí? El primero que teníamos que leer era el de Wolf y Mint, en Haciendas y Plantaciones en Mesoamérica y las Antillas. No sé si vos, porque vos sos promoción 84. Corte 84, corte 83. No, yo soy promoción. Y el segundo artículo de esta misma compilación era Barrett y Swatch
en la comparación entre dos economías azucareras en Morelos, México y Bahía, Brasil. ¿Sí? En Aporte de la Historia hicimos una traducción de cita del texto de la obra de Alan Kulikov, Tabacos y Esclavos, otra cita, Tabacos y Plantadores, de Timothy Breen, y si ponen en el buscador la palabra azúcar, está la cita de Mint, Azúcar y Poder, y como siempre digo, sería interesante que algún fragmento de estos textos que nosotros traducimos pudieran llegar al aula. Pero básicamente cuando tenía que tratar este tema en el Colegio Ilia, la plantación era central. Y las comparaba con las plantaciones de azúcar con las del tabaco. Tierra, mano de obra, producción, precios y algunos puntos más eran el centro de tratamiento. Entonces yo acá me voy a robar la frase que tanto vos como yo siempre queremos decir, pero bueno, aprovecho yo. ¿Por qué? Porque para mí este fue uno de los disparadores más importantes para que algo quedara totalmente claro, ¿no? Y lo que más impactaba era lo sencillo para comprender un proceso muy complejo. Carlos decía siempre que el azúcar se hace y el tabaco nace. Con este recuerdo te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción. Saludos a todos los que nos saludaron y nos mandaron buenas ondas, buenos augurios. Una para mí, por favor. Una, que soy el partener, una. Bueno, hoy vamos a encarar un poco el tema de la plantación, ¿no? Guardando un poquito de lógica con el tratamiento anterior, que fue el de Hacienda, porque en última instancia estamos en torno a la cuestión de la tierra, ¿no? Sí. El uso de la tierra. Y hoy lo vamos a hacer también sobre la obra, la perspectiva y el análisis de Stuart B. Schwartz. Sí. Para los estudiantes de historia es el Schwartz que acompaña el apellido Lohart, sí, en aquel señero manual que era la historia de Latinoamérica moderna, por ahí, de editorial Acal, un manual de tapa naranja. Sí. Como nos decía un profesor no muy querido en la facultad, por favor, cuando citen bibliografía no digan el libro más gordo, más finito, más alto, sí, más roto, de color azul, naranja o amarillo, porque en ese momento se terminaba el final. Sí, sí. O sea, había que ir con la ficha bibliográfica, como se usaba en nuestros años. Bueno, para hacer un raconto muy rápido del profesor, el doctor Schwartz, él está a cargo de la cátedra George Adam Barton de la Universidad de Yale. No hay muchos datos biográficos, o sea, con exactitud, o sea, está todavía, sí, ¿no? Porque, pero sí sabemos que es oriundo de Springfield, de Massachusetts, ¿no? Y bueno, tiene una carrera de esas que necesitaríamos un montón para poder explicar, pero vamos a ser muy sencillo. Al Consejo de Estudios Iberoamericanos, ha sido profesor visitante de la Universidad Autónoma de México, de la Columbia University. Su especialidad, por supuesto, es la historia de Brasil y en forma comparativa, también de América Latina, pero Brasil es su foco de atención, sobre historia de Portugal e historia de España. Es miembro activo de la Fundación Guggenheim y, por decir de alguna manera, tiene más de una docena de libros escritos en autoría individual, sin contar en los que figura como compilador, coautor, y no vamos a mencionar conferencias, otros premios, porque sería dilatarlo. Pero bueno, ese es... Pero muy tempranamente se dedicó a este tema de la plantación en Brasil y los procesos comparativos con Antilla, sí, y con Nueva Inglaterra. Exactamente, porque hay varias cuestiones
que sería otro día para encarar la cuestión comparativa, teniendo todas las precauciones que en la comparación hacía Marc Bloch, ¿no? Bueno, pero le hemos citado al principio 3 autores, Sí. que está en la cita de texto traducida, Ujú. para que puedan hacer la comparación, al menos sobre Nueva Inglaterra y sobre Antillas. Exacto. Bueno, plantación. Para que podamos entender la plantación y más allá de los enfoques historiográficos, que por supuesto lo tiene, la plantación como unidad económica de explotación solamente se entiende a gran escala para el cultivo de un producto que tiene inserción en la economía internacional. Esa es la razón de la plantación. O sea, gran escala, un producto de inserción internacional, un uso extensivo e intensivo de la tierra y, por supuesto, la necesidad casi obligada de la mano de obra esclava. Y sobre eso ya tenemos como una especie de trípode Sí. para poder avanzar en la explicación. Ahora bien, la plantación nosotros la podemos explicar con distintos ejemplos. Podríamos abordar, por ejemplo, una plantación algodonera en los Estados Unidos. Podemos abordar la plantación azucarera en el Caribe, en Brasil, la hacienda azucarera, como se llama en Perú, pero nosotros hoy la vamos a ejemplificar sobre el ingenio azucarero en función de la obra de Schwartz. Entonces, punto número 1, si nosotros dijimos que vamos a hacer un uso extensivo e intensivo de la tierra, Brasil se nos presenta, de alguna manera, como un lugar ideal. Sí. Fundamental para el cultivo de azúcar, ¿no? Una especie que, permitime acá una digresión antes de comenzar, Sí. una especie que es oriunda de Asia, ¿no? Del sudeste asiático, que los portugueses la fueron implantando o probando en su ingreso a Europa. Hubo una experiencia menor, no muy exitosa en el sur de Italia, que uno se imagina tierras que no son tierras un poquito más áridas, más volcánicas, sí hay calor, hay humedad. Luego hubo una experiencia en el norte del África mediterránea, otra experiencia por parte de los portugueses en las islas de Cabo Verde, pero evidentemente en donde va a dar con su éxito va a ser ¿dónde? En Brasil. Tengamos en cuenta también que el azúcar era un producto muy demandado. ¿Por qué? Punto número 1, porque el azúcar durante buena parte y hasta llegada el ingreso a la modernidad, era un producto que solamente lo podían consumir nobles, y estaba en poder de lo que nosotros hoy serían para nosotros nuestros farmacéuticos, los boticarios, porque se lo empleaba para la fabricación de medicamentos. Fuera de eso, no era un producto de consumo masivo, porque en realidad era un producto más de características suntuarias. Entonces, ¿qué características tiene este cultivo? Primero que necesita una tierra, para que sea exitoso su cultivo, una tierra de excelente calidad, a la cual vamos a conocer con el nombre de masape, que es esa tierra negra, roja, densa, ¿no? Espesa, ¿no? Pesa como un chocolate. Perdóname, y que Gilberto Freire en Casagrande y Senzala también describe. Sí. O sea, el plantador se paraba y se hundía hasta las rodillas, es porque la tierra era apta para su cultivo. Sí, exacto. Porque hay un pequeño dato botánico fisiológico, es que la caña de azúcar, su cultivo
lo que genera es un consumo muy abundante de nitrógeno en tierra. Entonces, sí, por eso esa riqueza. Bueno. Discúlpame, acabo de mostrar uno de los libros que nos hacía leer Carlos, que es Casagrande y Senzala de Gilberto Freire, que es una obra de los 30, pero central. Central porque, bueno, tiene... Por todos los estudios que además derivó... se la puede leer como obra de historia, como obra literaria y hasta como obra sociológica a Freire. Se lo puede leer de varias maneras. Bueno, los ingenios, que son nuestro ejemplo de plantación en este caso, van a tener que estar cerca del litoral o a orilla de los ríos. ¿Por qué? Por la vía de comunicación. Correcto. Punto número 1. ¿Qué se sucede? Sí, facilita el transporte, pero ¿por qué hay que facilitar el transporte? Porque las caravanas para transportar por tierra tenían un riesgo, y era que podían ser asaltadas por indios o por algún europeo que se había quedado a vivir con los indios y podían acontecer estas situaciones. Segunda cuestión. O holandeses. Y aparte, en épocas de lluvia, se volvía intransitable los caminos. Entonces, hay veces no tanto pesaba la calidad de la tierra como sí su ubicación, que era lo que tenía que facilitar el egreso del producto. Ya sea, porque, guarda, acá va a haber plantaciones de tal extensión que necesitaban, hay veces, hasta transporte interno para ir del cañaveral a la cabeza del ingenio. Correcto. Pero lo más importante era la salida de la producción. Entonces, un punto fundamental. Hay veces pesaba más la ubicación que la calidad de la tierra. Vamos a hacer un raconto chiquito cronológico para ubicarnos un poco. Dale. En 1500, a partir de 1551, los ingenios que se establecían quedaban exentos por 10 años del pago del diezmo. ¿Tan temprano? 1551. ¿Qué significaba esto? El diezmo era la 10ª parte de la producción, tenía que ser entregada a la corona. Ese era el impuesto. Por supuesto, a su vez la corona se convertía en un vendedor luego de azúcar en Europa. Es más, el embalador, vamos a ver, una vez que estaba producido el cono de azúcar, se encargaba de separar el 10%. En 1570 vamos a tener ya 60 ingenios establecidos. 23 en Pernambuco y 18 en Bahía. Comienza el aumento de la producción de azúcar. Perdón. Nosotros somos parte de una escuela que es la de Caio Prado Jr., que decía que Brasil había sido ocupada por ciclos. El primer ciclo había sido el del Palo Brasil. El segundo ciclo, que permite el asentamiento de los portugueses definitivamente en ese territorio, es este ciclo económico del azúcar. Hay 2 capítulos que hicimos en Aporte de la Historia sobre el Palo Brasil y sobre el ciclo del azúcar a partir de la obra de Caio Prado Jr. De hecho, este ciclo de azúcar coincide con el inicio del proyecto colonial. O sea, lo que el Palo Brasil es a la idea de la factoría, el ingenio, el azúcar, pasa a ser ya la idea incorporada del proyecto colonial. En 1612 ya vamos a tener 200 ingenios que van a estar produciendo de 5.000 a 9.000 toneladas de azúcar anuales. Qué volumen, ¿eh? Muchísimo. En 1620 hay un hito tecnológico, porque acá vamos después a hacer una aclaración. Sí. En donde se van a dejar los rodillos horizontales de piedra o madera y se va a pasar al rodillo triple vertical revestido en metal. Esto significa, si bien era una inversión,
pero que significaba un mejor aprovechamiento de la materia prima. O sea, cuando se exprimía, se trituraba, se obtenía una mayor cantidad de jugo. Era mucho más eficiente. Era mucho más eficiente. Entonces, trituro, jugo. Claro, porque ¿qué pasa? Eso es en la zafra. Claro, en el rodillo horizontal, que podían ser de piedra o el de madera se gastaba mucho más rápido, existía un nivel de presión, ¿no? Pero muy distinto era el vertical, que si bien estaban hechos de madera, pero luego para que tengan una idea, quienes nos escuchan, eran 3 rodillos dentados, como cuando uno ve los engranajes de un reloj. Sí. Bueno, de esa manera. Entonces, es lógico que se exprimía de una manera mucho más eficiente. En 1630, Holanda va a invadir Pernambuco, y para esa época ya vamos a sumar 350 ingenios. O sea, pensemos desde donde comenzamos con 60 y ya casi los multiplicamos por 6. Sí. Va a aumentar, ¿no?, la producción de azúcar, y eso trae una consecuencia lógica que es una ley de la economía, la relación de oferta y demanda. Sí. Con lo cual, lo que se va a producir acá es una baja en el precio internacional del azúcar. Dije Holanda y se te iluminaron los ojos. No, nosotros, bueno, la que va a invadir es la Compañía de Indias Occidentales, ¿sí? Que había sido fundada en el 21. Exacto. Bueno, que va a ocupar el territorio, como ustedes saben, que denominamos Nueva Holanda, cerca de las colonias de Nueva Inglaterra, lo que hoy es la ciudad de Nueva York, que se llamaba Nueva Holanda, y su ciudad que era Nueva Amsterdam. Estaban también en Antillas. Exacto. Y también estaban acá, en Recife. Esta compañía era una compañía muy poderosa. Después vamos a plantear, perdóname, si vos me permitís, sí, vamos a ampliar algunas cuestiones. Sí. Pero son los holandeses, no los Países Bajos. Entonces, para ir haciendo un perfil, sí. Un ingenio chico podía llegar a producir entre 45 a 58 toneladas de azúcar por año. Sí. Y un ingenio grande podía llegar a producir entre 140, 170, más o menos, toneladas al año. Si nosotros hacemos una evolución de la producción general, en 1580 se producían 6.000 toneladas de azúcar, en 1610 10.000 toneladas de azúcar y en 1620 21.000 toneladas de azúcar. O sea, en 40 años multiplicamos 3 veces y media la producción de azúcar. En 1630, el Brasil holandés solito va a producir 6.500 toneladas. Sí. A partir de 1660, comienza para Brasil la competencia caribeña del azúcar. Sí. Obviamente porque ya no lo van a tener en exclusividad. Acá hay que explicar una cuestión. Era todo un secreto el cultivo y la organización para la obtención del azúcar por parte de los portugueses, que lo habían guardado de la manera más celosa posible, pero evidentemente la competencia caribeña derrumba los precios. ¿Me permitís un dato con respecto a la comercialización? La producción de Brasil se embarcaba a Portugal, y en Portugal era comprado en su gran mayoría esa producción por los Países Bajos, que ellos se encargaban de distribuirla por toda Europa. Acá va a haber una asociación muy directa entre los Países Bajos y Portugal, que impactó muy fuertemente en la necesidad de inversiones que tenían los plantadores en el Brasil, ¿sí? Porque ustedes saben que los Países Bajos suministraron créditos para la compra de esclavos que ellos mismos vendían, y también facilitaban adelanto de crédito
para comprar la producción. Ujú. Entonces, y esto lo digo porque en la década muy temprana de los 60, un historiador como Celso Furtado, que hace su libro La formación económica de Brasil, pone en centro a las inversiones holandesas en Portugal y en Brasil, con respecto a lo que a ellos les interesaban, que era el azúcar. El comercio del azúcar. No solo eso, que después, como dijo Diana, la poderosísima compañía de Indias Occidentales, va a invadir Recife. Y va a ser una política muy fuerte inmigratoria, no tan violenta como fue en Nueva Holanda, pero sí muy, muy violenta en términos de inmigración, en lo que hoy conocemos como la zona de Recife. Y un dato más, vos sabés que la primer sinagoga en América, de que se funda en América Latina, está en Recife, y la funda la Compañía de Indias Occidentales, y trae 700 inmigrantes que practicaban la religión judía, se quedan a vivir ahí, a pesar cuando después la Compañía de Indias Occidentales se retira derrotada. Perdón por la interrupción al público de Diana. Bueno, entonces el ingenio, como señalamos al inicio, tiene sus bases sobre la tierra, la tecnología, la mano de obra forzada, una capacidad de administración, vamos a decirle, certera, porque acá no había mucho lugar para el error, y por supuesto la necesidad de capital. Desde la perspectiva del acceso a la tierra, hay que tener en cuenta de que en un principio la tierra se accedía por las mercedes que entregaban, ¿no es cierto?, los conquistadores o la corona. Pero acá vamos un poco a la cuestión de la agricultura intensiva. La caña se siembra, a los 18 meses se podía cosechar, se podía obtener la primer zafra, y de ahí aproximadamente cada 9 meses se podía producir una nueva zafra. Cuestión muy importante. Importantísima, porque la zafra, la época de la zafra implicaba jornadas de trabajo de 18 horas diarias. Sí. O sea, eran extenuantes. Entonces yo tengo el cultivo, la madurez de la planta, la zafra, que se puede repetir cada 9 meses. Cada 9 meses. Exactamente. Una vez que se cortaba, se ataba, se cargaba en barcazas o en carretas que se llevaban al ingenio. Nosotros vamos a tener dos tipos de ingenios, ¿no? Y acá está un poco lo que dijimos al principio, el tema de la ubicación y de estar cerca de un río. Porque vamos a tener los ingenios hidráulicos, que son los que se van a conocer como ingenios reales, y el ingenio a secas, que es el ingenio que se mueve por tracción animal, por bueyes. Con lo cual, si bien la instalación de un ingenio hidráulico en un principio implica un tipo mayor de inversión, por supuesto, luego el agua es la que provee la fuerza. Distinto es del otro, en donde permanentemente se necesita la recompra de animales para mantener el ritmo de producción. Se modifican las prensas, como dijimos, hasta que aparecen los famosos rodillos verticales, que van a tener su auge hasta fines de siglo XVIII. Desde la perspectiva de la mano de obra, el trabajo esclavo es incorporado por diversas cuestiones. Primero porque era muy difícil tener y contener a mano de obra indígena en esta tarea, pero además porque las poblaciones originarias no resistían los ritmos de trabajo. Y además los portugueses ya tenían una experiencia antigua anterior al descubrimiento respecto de la esclavitud y la utilización en las factorías en los puertos africanos. O sea que no era un tema tan novedoso para ellos.
Lo que sí hay que tener en cuenta que tenía una alta mortalidad, ¿no? Si nosotros lo pensamos, a ver, desde un pensamiento humano del siglo XXI, describir esto suena un poco chocante, pero un señor de ingenio sabía muy bien que su costo anual en la explotación implicaba que necesitaba reponer el 10% de su plantilla de esclavos. O sea que si un ingenio grande tenía entre 100 y 200 esclavos, lo como un costo el hecho de que perdía 10 o 20 esclavos y esos 10 o 20 esclavos nuevamente necesitaban ser reincorporados. Y otra cuestión era la desproporción sexual que existía en la incorporación de los esclavos. ¿Por qué? Porque los señores, y esto es un fenómeno que no es solamente para Brasil, se lo puede explicar en general para casi toda América. Era porque los importadores, los traficantes solamente preferían varones, no porque pensemos que quien compraba buscaba la reproducción de la mano de obra esclava, o sea, también tenía que haber mujeres. No, porque eso de alguna manera estaba dominado y guiado por el intermediario africano. El intermediario africano era el que ofrecía. Y la mujer en el mundo africano no es un tema menor. ¿Por qué? Porque punto número uno, un hombre, o sea, nosotros sabemos que la esclavitud, a medida que se fue intensificando el tráfico, se tuvieron que ir adentrando tierra adentro en África. Y las tribus internas consideraban a la mujer como un elemento de prestigio, o sea, un hombre tenía que tener varias esposas. Por lo tanto, los traficantes sabían de esa situación. El intermediario, el propio intermediario africano, era él el que regulaba esta relación entre entre oferta femenina y masculina. Qué bueno que está eso, porque tanto los Cayo Prado como Celso Furtado lo señalan, pero no lo podían explicar por qué era. Claro. Daba una explicación, bueno, la mano de obra masculina es más necesaria que la femenina y nada más que eso, y quedaban ahí. Pero no, esa fue lo que luego se pudo explicar por esta cuestión. Tiene que ver con una regulación desde el propio continente africano, la que oferta. señala Schwartz. Que señala Schwartz y que está trabajado a partir de cuestiones de esclavitud que han trabajado. Bueno, Klein, que es el más eso clásico. Se estaba planteando en ese texto del 75, que yo te digo que Florescano los reúne a todos en Roma y se hace ese famoso simposio, el librito este. Bien. Bueno, en realidad se necesitaba tener una pero muy buena coordinación para mantener el nivel de producción y el personal técnico. O sea, porque acá hay dos mundos que parecen totalmente distintos. Así como se necesita esa fuerza para cortar, cargar y llevar, después hay una parte muy técnica de la producción. Y aquí hay una cuestión que quiero resaltar. Así como cuando nosotros hicimos el podcast de minería, dijimos que la minería era una actividad que requería alta inversión, ¿no? Y que tenía mucho riesgo. En el caso del azúcar, podemos quitar la cuestión del riesgo. Puede estar en una baja de precios o puede estar en una situación climatológica. Restando esas dos situaciones, lo que sí el ingenio necesitaba también era mucha inversión de capital. No era fácil montar un ingenio. Dentro de ese cuerpo técnico podían haber entre 10 a 20 hombres libres, asalariados, que son vamos a decirle, el plantel más específico dentro de un ingenio. Muchos holandeses que están aprendiendo el oficio. Hay algunos que están ahí medio de contrabando. En muchos distritos azucareros, para que nosotros nos demos una idea, la población africana llegó a ser el 70% del total de la población de ese distrito. En el siglo XVII, el costo de reposición de un esclavo se subsanaba con vamos a decirle, el equivalente eran de 13 a 16 meses de trabajo.
En el siglo XVIII, el costo de ese esclavo requería de 30 meses de trabajo. ¿Por qué? Porque había bajado el precio del azúcar. Entonces ahí es donde se había elevado ese valor. ¿En dónde van a estar ubicados los africanos, ¿no? Los esclavos? El 54% va a estar trabajando en el campo, el 13% en el trapiche, el otro 13% va a ser personal doméstico, el 10% van a ser carreteros y barqueros, o sea, los transportistas, el 8% artesanos, herreros, carpinteros, y el 1% solamente va a estar en tareas directivas. ¿Qué significa? Que algunos de ellos se van a convertir en capataces, en encargados, en supervisores. Y un dato, los que son carreteros y barqueros solamente van a acceder ahí aquellos que después de un largo periodo de trabajo se habían ganado la confianza del señor de ingenio para que salgan de la plantación, lleven y vuelvan. No era un tema menor. Bien. Vamos a tener el tema de la tierra. Nosotros habíamos dicho que se llegaba a las concesiones. Estos fragmentos de tierra que se entregaban eran las famosas sesmarías, que en general estas concesiones eran las que entregaba el conquistador, el capitán, que la corona le había dado esa potestad, para el plebeyo que participaba dentro de la hueste y en el proceso de colonización. En realidad nosotros sabemos muy bien que la agricultura nunca fue una especie de obsesión. El interés por la agricultura vino cuando en realidad en algunas zonas se daban cuenta que no iban a acceder a lugares de ingente producción de plata y oro, que era la fantasía del momento, entonces bueno, vayamos a la agricultura. El señor de ingenio, que es el que va a estar en la cabeza de este ordenamiento, va a ser un individuo que va a gozar de mucho prestigio económico, social y político, ¿no? Y va a tener un éxito, la posesión de la tierra y la instalación del ingenio, si bien le va a dar éxito económico, no va a ser un individuo de gran genealogía. O sea, detrás de él no deja una serie de caballeros en Europa, no. De hecho, hay un relato de un funcionario portugués que lo mandan en pleno auge del azúcar de Brasil. Y entonces, por supuesto, como todo funcionario que llega, hacen reuniones entre los señores de ingenio y este funcionario dice en sus memorias que no había cosa más aburrida que ir a esas reuniones. Porque claro, el funcionario añoraba las tertulias en Lisboa o en Oporto, en donde, bueno, se hablaba de filosofía. Para la época se hablaba de las letras, como se decía en aquella época. Se apreciaba algún tipo de música, alguna representación teatral. Y dice que en estas reuniones de lo único que se hablaba era cuánto estaba el azúcar, cuándo salía el embarque, cuándo llegaba el embarque. De negocios, y parece que lo abrumaba el funcionario no poder ir para el lado intelectual. Solamente era costo, beneficio, llegada del barco, salida del barco, y de ahí no se salía. Por supuesto, acá vamos a encontrar una cuestión que ya nos es conocida, porque lo vimos en el caso de la minería y lo vimos en el caso de la hacienda. Los hijos, hijas de los señores de ingenio se van a casar con grandes comerciantes o con funcionarios y burócratas de la corona. O sea, volvemos a una tipificación bastante normal. Luego, dentro de este gran ingenio, dentro de esta plantación, como dijimos, de grandes extensiones, vamos a tener los cultivadores de caña. Ahí bajamos un peldaño. ¿Por qué? Porque estos cultivadores de caña tienen dos posibilidades. Una, o le arriendan en la periferia de la plantación al señor, o son propietarios de pequeñas parcelas que están pegadas a las tierras de la plantación. Pero por supuesto no tienen el capital para tener un ingenio. Entonces ahí entramos en un acuerdo con el señor del ingenio.
un tercio, o sea, el cultivador, el labrador de caña, le entregaba la caña al señor de ingenio y el señor de ingenio le cobraba un tercio de lo que se obtenía. Es casi un molinero, si vos querés. Claro, porque ahí el señor de ingenio pasa a tener los dos roles. O sea, es cultivador y productor de azúcar, y de la otra manera es productor, diríamos, molinero a la vez. Con una posibilidad que también se va a dar, que es algo que comentamos nosotros en el caso de Florescano. El señor de ingenio llega un momento que tiene la espalda financiera suficiente para resguardar el azúcar. El azúcar tiene un inconveniente. Se la puede almacenar un tiempo, se la puede retener, no mucho, porque le juega en contra una cuestión, la humedad. Entonces, ahí estaba. Bueno, en el caso del tabaco, bueno, era muy gracioso porque ustedes saben que el tabaco se tiene que secar. Dijimos que el azúcar se hace, y Diana lo está mostrando, y el tabaco nace. Pero también había trampas, porque cuando se lo almacenaba, no se hacía el periodo completo de 6 meses para que la hoja se secase, sino que se embarcaba totalmente húmeda y el volumen de peso era desorbitante. Claro, y cuando llegaba a la tierra había perdido un tercio de su peso. O sea, en todos los negocios hay pequeños trucos y trampas. O si no, enfardaban mal el tabaco, por afuera seco y por adentro húmedo. Con lo cual era un gran riesgo porque se fermentaba y se echaba a perder. Sí. Bien. Los labradores, ¿no? Desde su tenencia o arrendamiento de tierra, ¿no? Podían tener escalas pequeñas o medianas. Un labrador chico podía llegar a tener hasta 2 o 3 esclavos, ¿no? Y un labrador rico, ya ahí cambiaba su escala, podía llegar a tener entre 20 a 30 esclavos. O sea, es un tema menor. Dentro del personal, corrido los esclavos, vamos a tener el personal técnico, ¿no? ¿Y quiénes son? El maestro azucarero, el barquero y los supervisores. Esos son trabajadores libres, ¿no? Con sueldo permanente. O sea, están en la plantilla, diríamos hoy planta permanente sería. Sí. Y luego vamos a tener otros trabajadores, carpinteros, caldereros, albañiles, leñadores, que se les pagaba en función de la demanda estacional. O sea, cuando venía se les pagaba un salario, que no era menor, pero una vez retirado el momento álgido de la zafra, ya no estaban más en planta. A no ser el albañil, que evidentemente podía, y herreros, por ejemplo, que podían hacer obras de mantenimiento, pero se les pagaba puntualmente por esa situación. O si no, venía con ese sistema que se denomina indentured servants, que son sirvientes escriturados. Exactamente, estos sirvientes escriturados que venían con un oficio y que Cayo Prado lo rescata ya en el 59, comparando con lo que estaba sucediendo en Delaware, diciendo, atención, porque muchos que tienen oficio en Europa vienen con este sistema. ¿Sí? Increíble, 1959 ya plantea la comparación con Delaware y está buscando en Portugal cómo las compañías contratan estos siervos escriturados. Nosotros dijimos que evidentemente necesitaba inversión, necesitaba capital. Entonces la pregunta es, ¿de dónde surge? O sea, estamos hablando de dos cuestiones, capital y crédito. Se necesitaba capital. Entonces, ¿quién prestaba ese capital? Se podía tener una parte, pero evidentemente quien tuviera el 100% del capital para instalarlo fue muy difícil encontrarlo. Y quienes están dando créditos, nuevamente, son dos grupos. Las instituciones religiosas, que prestan al 6,25 anual, ¿no? Ojo, para instalar el ingenio, no para su explotación. ¿Por qué? Porque si se presta para la explotación, significa
que lo que está sucediendo es una mala administración. En cambio, si se presta para la instalación, significa que esa propiedad todavía es censable, o sea, hipotecable. Prestar para la explotación no, porque es probable que ya tenga un censo. Entonces en eso eran muy sigilosos. Y el otro grupo es prácticamente casi un calco de lo que vimos para las experiencias hispanoamericanas. Comerciantes, por supuesto estamos hablando de grandes comerciantes, o hay veces profesionales urbanos, que se hacían de un pequeño capital y lo prestaban, ¿no? Por supuesto con estos intereses. ¿En qué había que invertir? O sea, ¿cómo se distribuía la inversión para un ingenio? El 36% de la inversión era en esclavos, el 23% en maquinaria, el 19% en tierra, el 18% en instalaciones y el 4% en ganado. Eso era lo necesario en la instalación. Ahora, a nivel de costos, una vez que empieza a funcionar, ¿no?, el 23% de los costos se los llevaba la reposición o el mantenimiento de los animales. Y acá nos damos cuenta de la importancia de lo que dijimos al principio. Sí. Porque esto está en directa relación cuando el ingenio no era hidráulico, cuando el ingenio no era real. O sea, cuando toda la tracción era transporte y tracción animal. El transporte sí era animal, era sí o sí, pero el funcionamiento de la tecnología del ingenio no. El 19% se lo llevaba la reposición de esclavos, el 16% el mantenimiento de esclavos y del 12 al 21% en combustible, o sea, leña. Esos eran los costos. Acá hay un tema que no es menor, porque dentro de la plantación, parecido a como nos decía Flores Cano, el señor de ingenio tiene que dejar reservada una parte para la explotación de bosques, que en el caso de Brasil era natural, de hecho, de tal manera que si había, vamos a decirle, un lujo que se podían dar la plantación, en este caso en Brasil, era que cuando la tierra se agotaba, se procedía al sistema de roza, ¿no? O sea que era el desmonte de bosque, la quemazón, se roturaba y se podía seguir avanzando. O sea, de esa manera, podemos decir, parecía como un recurso infinito, se podía seguir avanzando y nunca se extenuaba. Entonces hay una parte de la plantación que tenía que quedar dedicada específicamente para la explotación, para tener combustible. O sea, si estamos hablando que la administración tenía que ser muy cuidada, era como obvio que era todo un riesgo salir a comprar combustible al mercado, o sea, en este caso, leña. Todo esto va a estar en relación de la cuestión del beneficio, y el beneficio que lo va a dar el precio que tenga el azúcar a nivel internacional. Es cierto que a partir del siglo XVII el precio del azúcar se convierte en un precio inestable. Inestable tendiente hacia la baja. ¿Por qué? Porque está la competencia caribeña. O sea, Portugal deja de gozar de aquel beneficio en donde prácticamente de manera unilateral fijaba el precio del azúcar. Entonces lo que se puede decir, discúlpame la interrupción, es que con la derrota de la Compañía de Indias Occidentales, estos se llevan todos los secretos de la producción al Caribe y todos los secretos de la administración al Caribe, y empiezan a competir con la producción de Brasil. Y eso tiende a la baja del precio en el mercado europeo. Del Brasil portugués. Y ahí hay un tema muy interesante que vos dijiste, la forma de administrar. Hay un pequeño estudio que compara los niveles de explotación o de beneficio que tiene una plantación o un ingenio azucarero en Brasil respecto de uno que tiene en Jamaica.
¿Y por qué a igualdad de superficie, igualdad de cantidad de esclavos, rinde más el de Jamaica que el portugués o el de Brasil? Por una simple y sencilla razón, porque en el caso portugués, aunque parezca mentira, se guardaban los días domingo, no se trabajaba, y se guardaban ciertas fiestas religiosas. Entonces, aunque parezca mentira, ese domingo trabajado y esas fiestas religiosas de guardar, la Navidad, la Pascua y otras celebraciones patronales, hacían la diferencia porque un ingenio jamaiquino podía llegar a tener hasta un 20%. Lo que pasa es que el ritmo era, sí, el de Brasil era extenuante con 18 horas, el de Jamaica ni quieran imaginarse. ¿Sabes que cuando planteaste ese dato, no me acuerdo en qué podcast, pero disculpame Diana, no lo retengo, y volví a leer ese práctico de Wolf y Mint en haciendas y plantaciones en Mesoamérica y las Antillas, se corroboraba eso directamente. Pues yo digo, ¿puede ser así? Sí. Puede ser, y claro, sí, era un tema que estaba ya muy trabajado para comparar la diferencia a nivel de productividad. Es tremendo. Aparte, bueno, hay también toda una cuestión que eso sería en algún momento cuando termine estas cuestiones del aislamiento obligatorio, hablar con alguien de mundo antiguo, porque sí. Respecto de la esclavitud, no vamos a decir acá, no vamos a empezar con discursos ni con leyendas buenas ni malas, pero hay una diferencia en el hecho de decir, bueno, hay esclavitud buena y mala. La esclavitud es esclavitud, aunque suena raro en el siglo XXI, pero lo cierto es que hay una tradición mediterránea acerca de la esclavitud que los pueblos, que las naciones del norte, o sea, ingleses, holandeses, no tienen. O sea, hay una mirada en cuanto al tratamiento, ¿no? Pero bueno, es un tema que algún día vamos a invitar a alguno de nuestros colegas de Historia Universal 1 para charlarlo un rato. La otra vez se lo recordaba a Rita Falcone, a la profesora Rita Falcone, nuestra profe, porque Mayo era muy curioso con respecto a este punto. Más de una vez claro, intercambiaron opiniones. Vos sabés que yo se lo recordaba a Rita la otra vez y medio dudó y le digo, Rita, fuiste hasta una clase, le digo, sí, porque estuvimos nosotros, le digo, y te escuchamos sobre lo que era la esclavitud, porque claro, Carlos le prestaba mucha atención a ese detalle en el cual él, como decía, tenía un dominio muy escaso, decía él. Sí. Pero bueno, es un tema a tener en cuenta. ¿Qué pasa? La plantación, respecto del tema estábamos hablando del precio del azúcar, que se había vuelto inestable durante el siglo XVII, lo cierto es que para inicios del siglo XVIII el precio del azúcar a nivel internacional había perdido 1/3 de su valor respecto del precio que había tenido hacia finales del siglo XVI, principios del XVII. O sea, no vamos a volver a tener esos precios, la edad dorada del precio del azúcar internacional. Porque acá hay otra cuestión, uno podría preguntarse, pero ¿cómo? En las colonias españolas no había producción y cultivo de... Sí, lo había, pero lo había en una escala que estaba pensando solamente para el consumo interno a nivel, te diría, casi regional, por no decir local, porque nosotros tenemos haciendas azucareras en Perú, pero en este caso, en la experiencia hispánica, está muy vinculada al consumo interno. Tenemos haciendas azucareras en las tierras calientes en México. Claro, por eso vuelvo a citar este artículo que nosotros teníamos de práctico, que es el de Wolf y Mint, haciendas y plantaciones en Mesoamérica y las Antillas. Sí. O sea, los portugueses habían orientado, o sea, su rol, su juego era ser el gran jugador del azúcar en el mercado internacional. Ahí estaba realmente el rol. Ahora bien, la plantación genera, así como
los centros mineros generan en sus aledaños otras situaciones, en el caso de la plantación de azúcar aparece el rol de la ganadería. Si nosotros dijimos la importancia de los animales, de bueyes, de caballos, de transporte, de animales de tiro, de fuerza, es obvio que aparece de manera circundante una actividad complementaria y va a ser la ganadería. Van a ser muy pocos los plantadores, vamos a decirle, los señores de ingenio que aparte se van a querer dedicar a la ganadería. No significa que no lo hicieran, pero van a ser experiencias menores. Y ahí es donde nosotros vamos a transportarnos al interior de Pernambuco, al Sergipe, que es lo que conocemos como el Certado. Y volvemos a algo que también podemos comparar con lo que dijimos de Florescano. Esta actividad de la cría de bueyes, de caballos, que se va a dar principalmente a orillas del río San Francisco, si se toman la molestia, busquen el río San Francisco en el área de Brasil, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque en cada zafra es importantísima, hay que calcular aproximadamente que por cada zafra se perdían de 30 a 60 bueyes en un ingenio grande. O sea, calculemos el negocio de abastecimiento de animales que hay detrás de todo esto. Aproximadamente para mediados del siglo XVII, en el entorno de esa región van a existir 2000 corrales. No solamente van a abastecer, porque acá empieza el otro negocio, no solamente van a abastecer a los ingenios, sino que también van a abastecer a las ciudades costeras de cebo, de cuero y de carne. Para el siglo XVIII, para hacer un resumen muy rápido, vamos a tener 1.300.000 cabezas de ganado. Nada más ni nada menos. Estaba pensando en el Río de la Plata, el transporte de bueyes y la pérdida que tenían los transportistas cuando iban a Potosí. Desde Córdoba a Potosí. Sí, sí, sí. Y la enorme demanda que había. Por supuesto, no se puede comparar la extensión que podía tener una facenda ganadera con una plantación azucarera, porque no tiene comparación. No. Lo cierto es que no podían pasar las 3 leguas cuadradas. Las grandes facendas más o menos podían llegar a tener un rodeo de unos 20.000 cabezas, y las estancias, que eran establecimientos menores, entre 1.000 a 3.000 cabezas. Me está diciendo el director si podés hablar un poquitín más alto. Sí, cómo no. Acá hay una cuestión que no es menor, y aparece otra vez de nuevo un personaje que es distinto del esclavo, por supuesto, y que es distinto del personal técnico del ingenio, que es ese hombre a caballo que se encarga de mantener el rodeo, de llevarlo y de traerlo, sí, que es el vaquero, el gaullo, cuando lo veamos en Río Grande do Sul. Hombre que va a estar vinculado, o trabajador que va a estar vinculado al trabajo libre asalariado. Es cierto que después la ganadería va a pasar, estas explotaciones, estas facendas ganaderas van a pasar a tener una lógica propia, pero surgen en principio como abastecimiento para la cuestión de la plantación de azucarera. Y dentro de la extensión, y volvemos nuevamente, disculpen si soy insistente en la comparación, y dentro de la extensión territorial que tenía la plantación de azúcar, vamos a tener otro fenómeno también, que van a ser aquellos que se instalan en la periferia para producir alimentos. No es un tema menor, porque a la población interna de la plantación hay que alimentarla. Entonces, así como de la ganadería se abastece con carne o con carne disecada en sal, cuero, elementos que son necesarios para el ingenio, pero se necesita alimentar a la población esclava, en la periferia de la plantación vamos a tener individuos, vamos a decirle,
libres que suelen ofrecer su fuerza de trabajo o en la época de zafra dentro del ingenio o en la producción de alimentos y le pagan al señor de ingenio con una parte de esos alimentos como forma de arriendo que el señor lo utiliza para poder alimentar internamente a su plantación. Es muy interesante esto porque podían ser miembros que arrendaban o entraban en un sistema de medianería con el propio señor de ingenio o al contrario, tenían su ocupación de hecho de la tierra por fuera de la plantación, pero que lindaban con ello. Entonces, ubicaban esa producción, subsistían y de alguna manera podían obtener algún rango menor de metálico vendiéndole esa producción de alimentos al señor de la fazenda. Y ya que vos hoy citaste Freire, el ingenio de azúcar, la plantación azucarera en Brasil, no es solamente una unidad económica, no es solamente una unidad de explotación. Perdón. Sí. Acá estoy mostrando el dibujo hecho en el 33 por Bleuleroy, que es la casa grande de un ingenio. La casa grande y la senzala. Si ponen casa grande y senzala Gilberto Freire en Aporte de la Historia van a encontrar el dibujo. Que también sería muy bueno que esta imagen, que puede ser trabajada para el tema de la esclavitud, esperemos que no se escuchen hasta este momento, pueda también estar en el aula. Disculpame la interrupción, Diana. Pero esta unidad económica excede la noción desde lo puramente material, porque simbólicamente es un sello de marca de lo que va a ser la sociedad del Brasil. Esa jerarquización entre el señor de ingenio, el administrador y los esclavos, y dentro de los esclavos toda una gradación de jerarquías, van a modificar, van a ser una impronta de lo que va a ser la sociedad de Brasil. Entonces, no es solamente analizar la producción de azúcar, es ver un sello identitario que va a quedar un poco en lo que va a ser la construcción social del Brasil. Entonces, para concluir, tenemos un formato de explotación que es la economía de plantación, que la hemos ejemplificado en el ingenio. Este formato de plantación se da en grandes extensiones para un producto que tenga inserción internacional y basado en la mano de obra forzada esclava, con una necesidad de inversión de capital y un ajuste administrativo muy fino, porque si no se corría el riesgo todo lo contrario a lo que podía ser el éxito económico. Espero haber sido lo suficientemente clara, que les sea útil, porque bueno, creo que con esto de alguna manera hilamos estas grandes experiencias de las unidades y de los formatos de explotación económica. Bueno, yo tendría que hacer un repaso en la introducción. Recuerdo esos dos prácticos, ¿sí? El caso de Wolf y Mint, que ya es la tercera vez que lo señalo en haciendas y plantaciones en Mesoamérica y las Antillas, el de Barrett y el propio Schwartz, en la comparación entre dos economías azucareras, la de Morelo en México y la de Bahía en Brasil. Y también decirle a los colegas que, vuelvo a repetir tal cual lo tengo en el guión, en Aporte de la Historia hicimos una traducción de cita de texto de la obra de Alan Kulikov, Tabaco y Esclavos, y otra cita, Tabaco y Plantadores, de Timothy Bren. Y si en el buscador ponen azúcar, está la cita de Mint, Azúcar y Poder. Como siempre digo, sería interesante que algún fragmento de estos textos pudieran llegar al aula. Bueno, yo tengo que terminar. Sí. Bueno,
Eh, Hoy creo que es muy importante el tratamiento que está haciendo la historiografía de los Países Bajos, Ujú. con un trabajo muy interesante con la propia historiografía de historia económica de Brasil y algunas otras historiografías que están muy interesados en los estudios del Brasil holandés. Sí. Muy, muy interesados. Hoy tenemos, digamos, muchas fuentes en línea de los inmigrantes de los Países Bajos que estuvieron en el periodo de la administración de la Compañía de Indias Occidentales. Lamentablemente, leer en cadena en neerlandés entre Antiguo. 1620 y 1670 le diría una tarea imposible. Yo los he visto los documentos porque hay cualquier cantidad de textos que se han de fuentes que se han recuperado en los archivos de Brasil sobre esta experiencia y también de la Compañía de Indias Occidentales. O sea que ahí hay una riqueza de abordaje que posiblemente puedan abrir otras perspectivas de análisis, o al menos corroborar esta temprana afirmación que tan insistentemente nos hacía Celso Furtado en la formación económica del Brasil. Él tiene un texto afirmativo, casi sin discusión, y me gustaría leértelo, Sí. Diana. Y los holandeses no contribuyeron solamente con su experiencia comercial. Gran parte de los capitales requeridos para la empresa azucarera vino de los Países Bajos. Existen abundantes indicios de que los capitalistas holandeses no se limitaron a financiar la refinación y comercialización del producto. Todo indica que los capitales flamencos participaron en la financiación de las instalaciones para obtener el producto en el Brasil, así como también en la importación de la mano de obra de los esclavos. Lo menos que se puede admitir es que una vez demostrada la viabilidad de la empresa y comprobada su elevada rentabilidad, la tarea de financiar su expansión no haya presentado mayores dificultades. Poderosos grupos financieros holandeses, interesados como estaban en la expansión de las ventas del producto brasileño, seguramente habrían facilitado los recursos para la expansión de la capacidad productiva. Estamos en ese punto. Bueno, el texto que estoy leyendo, la tesis de Furtado, es del 59, que se complementa con los préstamos que ha señalado Diana. Quisiera hacer un par de aclaraciones más, si vos me permitís, para ir cerrando. Todo tuyo. Historias coloniales, me preguntan cuánto tiempo tardamos nosotros en hacer historias coloniales. Bueno, si uno inicia el ciclo de construcción del guión con el estudio de los diversos autores, cómo se va a presentar ese guión, las imágenes que va a tener, y todo el proceso de postproducción, no solo de filmación, sino todo el proceso de postproducción con la edición y montaje, nosotros tardamos 26 horas para 8 minutos. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Digamos, bueno, hacer un estado de la cuestión primeramente, y después que ese discurso académico pueda entrar en un discurso escolar. Ahora, ¿por qué, Diana, nosotros recuperamos determinados autores y no otros? Bueno, porque ustedes saben que siempre hay una elección del profesional que decide qué es más pertinente o conveniente para lo que quiere explicar. ¿Sí? Como yo siempre digo, son tesis que son tradicionales pero son centrales. Esto no se agota acá. ¿Por qué? Porque sobre determinados temas vamos a escuchar la voz de muchos autores. Vamos a tener un elenco polifónico, si ustedes quieren, sí, de autores que están tratando el tema. Pero tenemos que empezar por un punto.
por eso Historias Coloniales se remite, a esos primeros autores. Por eso quería hacer esta aclaración, porque me dicen, pero estaría bueno este autor. Sí, claro que estaría bueno. Uno no solo conoce del balance historiográfico, sino también de la producción, porque más allá de que yo, como siempre digo acá y lo confieso, soy un docente secundario que transita en el ámbito universitario, siempre estoy al tanto de lo que nuestros colegas están produciendo, y como siempre le digo a mis alumnos del secundario, qué bueno comentarle esto a ustedes acá, porque también se está viendo esta encrucijada que los historiadores tienen que ir resolviendo permanentemente con determinadas cuestiones o temas, que uno pareciera a veces, Diana, que estuviera cerrada, y no es así. Y siempre les recuerdo a mis alumnos esa frase de Jorge de Burgos en El nombre de la rosa, en la película, cuando dice, bueno, tenemos que volver a lo que ha sido esta abadía, una recapitulación de las obras y no búsqueda del conocimiento. Bueno, Jorge de Burgos no tenía razón, porque obviamente los historiadores saben que los temas se pueden ir abordando y pueden sumar otras complejidades. Los problemas pueden ser viejos, pero las preguntas son nuevas. Que ya lo hemos dicho cuando hablamos de los discursos en términos de ciencias sociales, de la historia social, la historia económica, la historia política, de la historia de las ideas y cómo abordarla en el aula. Disculpame si tuve demasiado ímpetu en este punto. También me pidieron si por favor podríamos hacer un intermedio de música. Sí, me pidieron eso, sí, para hacerte descansar a vos, porque la preocupación que tienen tus, lo tengo acá, tu hinchada de admiradores y admiradores, es dejarte descansar un poquito. No, vamos a cerrar con un tema que ustedes saben cuál es, no lo voy a presentar, pero es un cover de los tantos que hay, que es excelente. O sea, nos vamos despidiendo con este cover, que saben qué banda lo hizo y cómo se llama este tema. Diana, hasta la próxima. Hasta la próxima. Yo cierro ahora sí. Estoy cerca de no quererme operar. De no hacerme el implante coclear. Porque descubrí que este grabador, que es impresionante, además me amplifica de una manera espectacular lo que no me amplificaba el otro audífono. Pero lo que pasa es que es medio ridículo andar con el grabador y mostrándolo para que me amplifique el sonido. Pero vayamos a lo práctico. Posiblemente, y a lo científico. No creo que para el próximo podcast, pero posiblemente esté operadito. Sí. Diana. Con radiofrecuencia. Con radiofrecuencia, dice acá Diana. Bueno, a todos los oyentes del Rincón de Atzo, Diana se despide. Bueno, gente, como les digo siempre, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, ya saben. Dedito, like, si les gustó, suscríbanse al canal. Y bueno, nos estamos viendo prontamente con otra entrega acá en el Rincón de Atzo. Que tengan todos una muy buena jornada. Couldn't look you